Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Un cordial saludo de su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, desde la congregación de la Iglesia del Señor en Colonia Paso Real, San Fernando, Tamaulipas, México. Dios les guarde y Dios les fortalezca. Que tengan un feliz martes 21 de agosto del 2018, exactamente las 9:15 de la mañana. Gracias por su sintonía. Gracias por su preferencia a esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación. Esperemos que estas series de enseñanza, estos seminarios, estas predicaciones les ayude en su vida espiritual, les ayude a permanecer cada vez más fieles al Señor, que les ayude a fortalecerse en su fe y que día a día podamos, hermanos, servir a nuestro Dios de la manera correcta. Así es que agradecidos con su preferencia, agradecidos por permitirnos llegar hasta su corazón, a su mente con esta palabra que son las palabras de Dios para el ser humano y que queremos estar compartiendo siempre, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y para que podamos tener una conducta acepta delante de su presencia. Muchísimas gracias, hermanos. Un fuerte abrazo, un cordial saludo desde aquí, desde San Fernando, Tamaulipas, México. Que Dios les guarde y que Dios les fortalezca. Vamos a escuchar en este momento unas alabanzas para honra y gloria de nuestro Dios. Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Así es, mis hermanos, mi hermana, amigo, hay que bendecir a Dios, hay que alabar y glorificar su santísimo nombre, hay que darle a nuestro Dios la honra y la gloria. Debemos de honrar y de glorificar, de bendecir a nuestro Dios con nuestras vidas. Con mi vida te alabaré, te alabaré. Con mi vida te alabaré, Señor. En tu mundo te alabaré, te alabaré. En tu mundo te alabaré, Señor. En tu iglesia te alabaré, te alabaré. En tu iglesia te alabaré, Señor.
Así es, con nuestra vida, hermanos, debemos de alabar a nuestro Dios. Es la única forma en que nosotros podemos agradar a nuestro Padre Celestial. No debemos de apartarnos de su camino, no debemos, hermanos, de dejar de glorificar a nuestro Padre Celestial. Es una responsabilidad que tenemos nosotros, los hijos de Dios, de estar siempre pendientes de los mandamientos, de estar atentos, de estar siempre dispuestos a obedecer a nuestro Padre Celestial, de estar buscando siempre la manera de honrar y de glorificar a nuestro Padre bendito, porque de esa manera nosotros no perderemos nuestro galardón. Debemos de estar siempre dispuestos, de estar siempre presentes. Reconozcamos pues a nuestro Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo como la deidad, y alabemos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces en un canto de amor, Padre amado, Padre amado, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo.
Podemos estar cerca de nuestro Padre amado, muy cerca de nuestro Dios. Cerca, Cristo de mí, fiel Salvador y eterno solaz, guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigues ese puerto de paz, siempre me abrigues ese puerto de paz, cerca, nada traeré, nada de mérito al bien de tu cruz, solo herido y vil corazón, porque tu sangre lo limpies, Jesús, porque tu sangre lo limpies, Jesús. Cerca, más cerca, hasta el fin, hasta que anclen en el puerto de amor. Por los siglos, viva feliz, cerca, cerca de mí, Salvador, cerca, más cerca de mí, Y como ya estamos cerca de Jesús, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo escucho buen
Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad, si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracias sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Bueno, para los que están sintonizando por radio, mensaje de amor para salvación, ya estamos nuevamente en el aire, y también en este momento, ¿verdad?, lo estamos haciendo por Facebook, esperando que algunos hermanos en esta mañana, en este día venturoso, Dios nos pueda dar la oportunidad de que algunos hermanos se unan a escuchar este tema que estaremos compartiendo en este día. Y ya tenemos rápidamente a nuestro hermano Mario González, que se ha unido, el cual le deseamos un maravilloso día, que Dios lo guarde y le proteja, le fortalezca en su salud, en su trabajo, en todas sus actividades que él hace, en su fe, en su relación familiar, en todo su entorno, y más que nada que cada día vayamos aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Un cordial saludo, mi hermano Mario, un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias por unirte a este programa. Vamos, hermanos, a hacer una oración. Yo quiero pedirles, hermanos, lo que nuestra hermana Lourdes Aracema desde Santo Domingo, República Dominicana, nos ha pedido orar por la hermana Angelina. Ella es miembro de la Iglesia del Señor y tiene ciertas complicaciones de salud. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que si alguien está enfermo, bueno, pues que llamen a los ancianos para orar por esta persona, ¿verdad? Y bueno, aunque yo no soy anciano, pero tal vez alguno de los hermanos que nos logren sintonizar sean ancianos de la iglesia, y vamos a invitarlos en este momento a que oremos por nuestra hermana Angelina. Yo les decía, no soy anciano de la iglesia, pero sí quiero creer que soy una persona justa delante de Dios, que le dedico mi tiempo al servicio y a la obra del Señor, y yo sé, tengo la confianza, tengo la seguridad de que mi Padre Celestial me va a escuchar y va a escuchar la oración de cada uno de mis hermanos que en este momento se están uniendo. Tenemos ya a nuestra hermana Lourdes Aracena, que se ha unido a este programa. Hermano Mario González dice: gracias, hermano, y bendecido día para usted y su familia también. Gracias, mi hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.
Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento que hemos iniciado este programa, esta enseñanza de tu palabra, Padre, que vamos a estar dirigiendo hacia nuestros hermanos para fortalecer su fe, para que cada uno de nosotros, Señor, hagamos lo correcto delante de tu presencia, para que podamos, Señor, ser aceptos delante de usted. Ayúdenos en esta mañana a entender el mensaje, ayúdeme a poderlo explicar, Padre Celestial, de una manera sencilla, de una manera que todos puedan entenderlo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este día glorioso que usted nos regala, por esta oportunidad maravillosa, por este día que usted nos da para disfrutar. Estamos suplicando, Padre, por todos aquellos hijos suyos que están enfermos dentro de su iglesia, que no sabemos quiénes son, pero Padre Celestial, que usted sí tiene el poder para saber quiénes son esas personas que están padeciendo, esos hijos suyos, nuestros hermanos que están padeciendo dentro de su iglesia. Y tenemos muy en especial, eterno Dios, los nombres de tu hija Angelina, que ella está padeciendo por serios problemas, serias complicaciones en su cuerpo. Señor, usted es un Dios todopoderoso, un Dios lleno de misericordia, un Dios de bondad infinita. Sabemos, Padre, que usted desea lo mejor para nosotros y a veces a través de ciertas cosas usted nos ayuda a reflexionar en nuestra relación con usted. Por eso en este momento pedimos por tu hija Angelina que usted la ayude, si es su voluntad, Padre Celestial, que ella se restablezca, que así sea, que los medicamentos que los doctores le están recetando, Señor, sean los adecuados y puedan hacer efecto en su organismo. Pedimos también por tu hijo Apolinar de esta congregación, Señor, para que se restablezca y pueda, Padre Celestial, estar trabajando al 100% para poder sostener a su familia. Pedimos por Sarita, por Valeria, que son unas pequeñas que tienen complicaciones en su salud y que esperamos, Señor, que usted pueda ayudar a resolver este problema. Señor, pedimos por tu hija Leticia Vaz, que también tiene complicaciones en su salud. Pedimos por nuestra hermana María Isabel, que en unos horas más estará viajando para que le puedan hacer su cirugía y pueda recuperar su vista al 100%, sea con ella, con todas aquellas personas que también serán intervenidas en ese día, Padre Celestial, con todas aquellas personas que están sufriendo, como es tu hija Blanca Alicia, que tiene problemas también en su salud, en su organismo. Señor, que usted la ayude, que usted la fortalezca. Tenemos a Lisbeth, Padre Celestial, que también tiene problemas de enfermedad y le pedimos a usted, Señor, que sea con ella, que la cuide y la proteja junto con nuestro hermano Daniel. Padre Celestial, hay muchísimas cosas que quisiéramos pedir, pero por razones de tiempo, Padre, y que usted sabe cuáles son. Nosotros abrimos su corazón, nuestro corazón delante de su presencia, haciendo estas súplicas por los que predican, por los encargados de esta radio, por aquellos que están escuchando los mensajes, Padre, por todas aquellas personas que estamos evangelizando, que estaremos estudiando con ellos en este día, Padre Celestial, por tus siervos que viajan para predicar, por todos aquellos ancianos que están abandonados, los niños, Señor, que están en los orfanatos, en los asilos, Padre, sea con ellos, Padre Celestial, por todos los programas de tu iglesia para difundir tu evangelio, Padre, que usted los apruebe. Queremos hacer siempre lo mejor delante de su presencia, suplicándole todo y dándole gracias en el nombre maravilloso de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, ya tenemos por ahí el saludo de nuestro hermano Gregorio Santos Pérez desde Villahermosa, Tabasco. Tenemos saludos, mi hermano Gregorio, que Dios te guarde y te bendiga con tu esposa y tu hija. Te bendiga en tu trabajo. Tenemos a Lourdes Aracena que nos dice, Dios le bendiga a cada hermano. Muchas gracias por estar orando por nuestra hermana Angelina. Así es, mi hermana, lo estaremos haciendo siempre. Vamos a entrar de lleno en nuestro tema. El tema, hermanos, de esta mañana se titula ¿Cómo resolver conflictos? ¿Sí? Muchas veces, hermanos, dentro de la congregación, dentro de la hermandad, dentro de los miembros de la iglesia del Señor, surgen algunos detalles, surgen algunos problemas, y a veces, hermanos, la manera en cómo los hermanos lo solucionan, esto ocasiona, hermanos, graves consecuencias. Uno de los problemas que más afecta a las congregaciones, hermanos,
donde no hay ancianos, donde no están organizadas, es la manera, les decía, como los hermanos arreglan sus diferencias. Muchas veces, hermanos, actúan de determinada manera. Y este tema lo estoy compartiendo con la congregación de aquí de San Fernando. Ya vimos la primera parte y estuvimos hablando, hermanos. Bueno, lo estoy compartiendo no porque haya el problema aquí, sino porque, como sabemos, nosotros tenemos una disciplina informativa, tenemos una disciplina preventiva y tenemos una disciplina correctiva. Así es que ahorita estamos viendo lo que nos corresponde a la información, estamos viendo lo que nos corresponde a cómo prevenir cuando surja un problema, ¿sí? Tal vez usted en su congregación donde está no haya este problema, pero si nunca se ha tocado este punto, bueno, es muy importante, es muy necesario que nosotros sepamos cómo actuar cuando surja este problema en nuestra congregación. Entonces, les decía, muchas veces actúan de determinada manera. A veces lo hacen por ignorancia, a veces lo hacen por capricho. Decía nuestro hermano Alfredo, a veces lo hacen con cinismo y a veces con un rasgo de inocencia. ¿Sí? La inocencia por ignorar las cosas y cinismo porque sabiéndolo no se acatan a la palabra de nuestro Padre Celestial. Y esto, hermanos, la manera en que se arreglan a veces estos problemas que no son de acuerdo a como Dios quiere, de acuerdo a los lineamientos de Dios, entonces, hermanos, trae como consecuencia que muchos, hermanos, se aparten del camino, que muchos cristianos, hermanos, dejen de asistir a la iglesia. Esto, hermanos, trae deshonra para el nombre de nuestro Dios, porque no nos estamos comportando como sus hijos. Los hijos de Dios, hermanos, como hijos, como padre que tenemos a nuestro Dios, Él nos ha dejado los lineamientos de acuerdo a cómo debemos nosotros de comportarnos. Él es un Dios de orden. Él, hermanos, no ha dejado las cosas al ahí se va, al como salga, al como se pueda. No, hermanos, Dios ha dejado, hermanos, decretos, ha dejado, hermanos, principios, ha dejado mandamientos, ha dejado ordenamientos para que se hagan las cosas de la manera correcta. Cómo, cuándo, dónde y por qué se deben de hacer. ¿Sí? Entonces, cuando no se solucionan los problemas, las diferencias entre los hermanos de la manera correcta, muchos cristianos se apartan de la iglesia. Tenemos visitas a veces en la congregación y cuando ven las diferencias, los conflictos entre los hermanos y hermanas, aquí incluye a todos, ¿verdad? Pues lo primero que hacen es ya no volver a las reuniones. Y los hermanos que tratan de resolver sus problemas a su manera, a ellos no les importa esto, no miran el daño, hermanos, que esto les puede ocasionar. Y lo más triste, hermanos, es que a veces los predicadores se ven envueltos en estas situaciones, en estos conflictos, por querer sobresalir, por querer resaltar, hermanos, se ven envueltos en estas situaciones y no les importa y no les interesa que almas se pierdan. Cuando usted sabe, usted tiene conocimiento de que para Dios toda persona es de suma importancia, de tal forma que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa para que nosotros seamos salvos, para que nosotros no nos perdamos. Si esto es así, entonces, hermanos, debe de haber un profundo amor por todos los demás y un profundo amor hacia nuestro Dios, y debe de haber una profunda reverencia, un profundo temor, un profundo respeto hacia los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Les decía, hermanos, nuestro Dios nos dice, nos ha dejado bien definido lo que tenemos que hacer. Él nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos este pasaje, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos como cristianos,
no tenemos ese libre albedrío de hacer o no hacer. Cuando ya hemos formado parte de la familia de Dios, cuando ya hemos entrado en pacto con el Señor, cuando ya hemos hecho un convenio, un acuerdo con nuestro Dios, hermanos, así como Él nos promete la vida eterna, así como Él nos promete perdonar todos nuestros pecados en el momento del bautismo, así como Él nos promete una herencia, así como Él nos hace sus hijos, hermanos, entonces nosotros también, como la otra parte, estamos comprometidos, hermanos, a guardar sus mandamientos, a obedecerle a Él tal y como Él nos manda. Si me amas, guarda mis mandamientos. No es que yo amo a Dios, no es que yo digo ser cristiano y haga lo que se me venga en gana, hacer las cosas a mi manera, porque a mí así me parece. Entonces, si soy ignorante de la palabra, bueno, el apóstol Pablo dice que leyendo te puedes enterar qué es lo que Dios quiere, cuál es el misterio revelado. El apóstol Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. El Señor Jesucristo nos dice, escudriñen las escrituras, 2 de Timoteo 3, 15, 16, ¿verdad? Dice que la escritura nos prepara para toda buena obra, nos hace sabios. Entonces, hermanos, es una responsabilidad, es un deber que yo tengo de prepararme para poder agradar a nuestro Dios. ¿Y sabe usted por qué? Porque el Señor Jesucristo inspira al apóstol Pablo en 1 de Corintios 14, 40 y dice, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿ok? Hágase todo decentemente y con orden. Hermano Adrián Córdoba, Dios le bendiga. Que tenga usted un día lleno de muchas bendiciones, que Dios le guarde en su trabajo y que Dios le fortalezca en todo momento. Muy bien. ¿Cómo resolver los conflictos? Hermano Jorge Alberto González, allá en Yucatán, que Dios le bendiga, en Mérida, que Dios le guarde, que tenga usted un excelente y bendecido día juntamente con toda su familia. Muy bien, ¿cómo resolver los conflictos? Es el tema que venimos analizando y les decía, el Señor quiere que guardemos sus mandamientos y le amamos porque nuestro Dios, dice, es un Dios de orden, ¿sí? Un Dios de disciplina. Él no es Dios de confusión. Él ha dejado, hermanos, una forma, una enseñanza de cómo se deben solucionar los diferentes problemas dentro de la congregación, ¿sí? Yo quiero decirles, hermanos, me ha tocado estar en congregaciones en otros estados. Yo le doy gracias a Dios que en nuestra congregación, aquí en San Fernando, no tenemos ese problema. Pero me ha tocado, hermanos, estar en otras congregaciones. Por mi familia, que tengo en otras congregaciones también, se me ha informado que los conflictos que hay dentro de la congregación, dentro de la hermandad, y cómo, hermanos, se gritan, cómo, hermanos, se amenazan aún dentro de la congregación, se ofenden, hermanos, se humillan dentro de la congregación. Cuando tienen un problema, cuando tienen una diferencia, cuando alguno de ellos se cree haber sido ofendido, hermanos, lo primero es que va ahí delante de todo el grupo, delante de todos los hermanos, empieza a reclamarle, empieza a reprocharle. A veces el predicador también se presta para ello, no tomando en cuenta, hermanos, los lineamientos que Dios ha dejado. A mí en una ocasión me tocó estar en una congregación donde la persona que en ese momento estaba predicando quiso solucionar un problema de chisme, un problema ahí que tenía con unas hermanas, y yo le dije, oiga, mi hermano, espérese, no, usted no puede hacer eso aquí. Usted o se baja o nos salimos todos de la congregación. Porque quería solucionar un problema sin llevar los lineamientos, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, nada más que porque él se sentía ofendido, que porque él se sentía dolido, y en ese momento estaban ahí las personas reunidas, pues quería aprovechar, hacer su show en ese lugar. Y le digo, no, hermanos, a este lugar se respeta,
En este lugar, hermanos, o sea, tenemos que tomar, hermanos, esas decisiones de hacer las cosas, hermanos, como deben de ser, como Dios quiere que se hagan. Pero digo, lamentablemente, hermanos, hay personas que así se comportan. Congregaciones todavía, hermanos, que viven discutiendo, que viven peleando, que viven confrontándose delante de los demás. ¿Y sabe usted qué es lo más triste, hermanos? Que estas congregaciones tienen más de 50 años. ¿Y sabe usted cuál es la membresía que tienen? 8, 10, 15 miembros. Y de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque son personas conflictivas. Hermana Leticia, desde ahí de Carrillo Puerto, si no estoy equivocado, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dice: saludos, hermano Sergio. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le guarde y Dios le fortalezca. Saludos a la congregación ahí en Quintana Roo. Entonces les decía, hermanos, estas congregaciones no crecen. No crecen, ¿por qué? Porque no se apegan a los lineamientos de la palabra de Dios. A veces, hermanos, hay mujeres, hay hermanas que toman el control de la congregación. Aún estando el predicador allí presente, ellas son las que mandan, ellas son las que dicen, ellas son las que arreglan las diferencias a su manera. Hermanos, esto no es correcto delante de Dios. Señor Jesucristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El apóstol Pablo dice: Dios es un Dios de orden, no hágase todo decentemente y con orden. Debe de haber decencia, hermanos, en cómo solucionar los problemas. Les decía, nuestro Padre Celestial ha dejado una forma o una enseñanza de cómo se deben de solucionar los diferentes problemas en la congregación. Y quiero mostrarles, hermanos, a través de la Escritura en este momento, cómo deben de solucionarse. Vamos a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, verso 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Vean ustedes lo que la palabra de Dios dice así. Si ya lo tienen, voy a darle lectura. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay una versión que dice, si tú crees, si tú piensas que tu hermano te ha ofendido, si tú crees que tu hermano ha pecado contra ti, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El Señor Jesucristo, hermanos, enseñó mucho acerca del perdón y no ocultó, hermanos, que pudieran haber diferencia entre sus seguidores. No ocultó que pudiese haber pecado entre sus seguidores y por eso toca este tema. Aquí nos enseña, hermanos, la manera correcta de tratar con los hermanos que pecan contra nosotros. ¿Sí? El versículo 15 que he leído comienza, hermanos, con la cláusula condicional. Hay una condicionante aquí. ¿Sí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿ok? Si tu hermano peca contra ti, la frase preposicional contra ti vuelve la cláusula más específica. ¿Sí? Contra ti. O sea, es un problema personal, pues. Es un problema que surge entre dos hermanos. Es un problema que surge cuando un hermano dice una cosa, hace algo, no sé, se le escapa algo por ahí, y el otro hermano lo escucha y él piensa, él cree que lo dijo por él y se siente ofendido. O a veces directamente puede surgir, hermanos, esta ofensa. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer?
¿Cómo vamos nosotros a actuar? ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios, por tanto es la condición, si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Entonces les decía, es una ofensa personal. Verso 21. Vean ustedes lo que el apóstol Pedro cuestionó al Señor Jesucristo a este punto de una ofensa, para ver que es una ofensa personal. Hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Se da usted cuenta? Estamos tratando de cómo solucionar, cómo resolver los conflictos que surgen entre los hermanos en las diferentes congregaciones, ¿sí? ¿Cómo resolver un problema que hay entre dos hermanos? ¿Cómo voy a resolver yo el problema cuando alguien viene y me ofende? ¿Qué dice Dios que debo de hacer? ¿Sí? La palabra adelphos, que se refiere a los de la familia espiritual del Señor Jesucristo, según Mateo 12, 46 al 50 y 25, 40, yo se los dejo de tarea para que ustedes lo lean. En este contexto, hermanos, la palabra genérica incluye a varones y mujeres, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo dice, si tu hermano, no está hablando nada más de varones, no está hablando nada más de un problema entre varones, está hablando también de un problema entre las hermanas. ¿Cómo van a resolver sus diferencias? ¿Cómo van a resolver sus problemas? A cualquier hijo de Dios se le ha de confrontar cuando peca contra un hermano o contra una hermana en Cristo Jesús. Jesús, hermanos, está hablando acerca de un pecado y, hermanos, tenemos que ver, hermanos, que el hermano contra el que se ha pecado, nos dice el Señor Jesucristo, el hermano contra el que se ha pecado es el ofendido. Si a mí alguien me ofende como cristiano, como hijo de Dios, como hermano, ¿sí? Tengo una responsabilidad muy grande, ¿sí? De confrontar a mi hermano con un espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Que quede claro. El Señor Jesucristo está hablando de los problemas, de las diferencias, de los pecados que existen entre dos hermanos o dos hermanas, ¿sí? Y nos dice que quien quiera que haga esto debe de ser confrontado. El ofendido, escuche usted bien, el ofendido tiene la responsabilidad de confrontar al ofensor, o sea, de ir con él, pues, en otras palabras, y preguntarle, hermano, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿En qué te he fallado? ¿Qué te ha dado motivos para que yo reciba esa agresión de parte tuya? Leamos Gálatas capítulo 6. ¿Cómo debe de ser la actitud? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y dice así, hermanos, si alguno, ¿sí?, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, yo soy el ofendido. Muy bien, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir de una manera prepotente a hablar con mi hermano? ¿Voy a ir a hablar de una manera prepotente a hablar con mi hermana, de una manera agresiva, levantándole la voz? Es que tú me ofendiste, es que tú dijiste esto.
Es que yo te vi haciendo esto para hacerme daño. No, hermanos. Vuelvo a repetir el pasaje. Si alguno, o sea, está refiriéndose a los cristianos hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguien te hizo daño, dice, vosotros que sois espirituales, o sea, tú, yo, que soy espiritual, debo de tener en primer lugar amor. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? ¿Recuerdan ustedes el tema de ayer? ¿De qué hablamos? De aquellos ancianos. Y dentro de estos ancianos, ¿verdad?, que representaban el éxito, la abundancia y el amor. Dos personas querían la abundancia y el éxito, pero hubo una persona cuerda, hubo una persona equilibrada que dijo, no, es mejor llenar nuestra vida de amor. Y el apóstol Pablo, a 1 Corintios capítulo 13, nos habla específicamente de los atributos del amor y de los beneficios y las bendiciones que nosotros podemos tener, hermanos, si tenemos amor en nuestro corazón. Si yo veo que mi hermano peca, si mi hermano me ha ofendido, no por él, yo no sé qué razón lo orilló a hacer eso. Yo no sé qué situación estaba pasando mi hermano ese día que él me gritó, que él me dijo. A lo mejor le estaba doliendo una muela. A lo mejor lo habían corrido injustamente de su trabajo. A lo mejor había discutido con su esposa. A lo mejor, no sé qué le pudo haber pasado. Le estaba doliendo ahí quizás algo en su cuerpo y eso lo tenía de mal humor. Y cuando yo fui a saludarlo y a decirle algo, pues él, que no sé, se sintió mal y sin querer me ofendió. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Eso me va a dar a mí derecho de gritarle, de ir después y decirle, oye hermano, ¿por qué me hiciste esto? Mira que eres una persona carnal, eres el otro y aquello, tú no mereces ser. No, hermano, no, jamás. Dice la palabra de Dios, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, espíritu de humildad, considerándote, dice, a ti mismo. Hoy fue él, chance y mañana te toque a ti. Y hoy levantaste la mano en aprobación de que se le juzgue y se le condene y esto y el otro. Y mañana, ¿qué va a pasar cuando se te esté acusando a ti? ¿Vas a querer que todos levanten la mano en tu contra? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, dice que nosotros vamos a restaurarle con espíritu de mansedumbre y con humildad. Pero ¿cuál es el proceso? Aquí es donde yo quiero llegar. ¿Cuál es el proceso? Porque les vuelvo a repetir, en diferentes congregaciones, cuando surgen estos problemas, y a mí me ha tocado verlos, los hermanos empiezan a gritarse y empiezan a reclamarse en público. Otros hermanos en congregaciones donde los varones son los que toman la decisión, inmediatamente se junta el grupo de varones y llaman al ofensor y entre todos quieren resolver el problema. ¿Es correcto esto? ¿Es correcto? Ahí me tocó ver una vez una situación de esta. Yo le dije, hermanos, espérense. Lo que ustedes están haciendo no está correcto. Déjenme a mí ir a hablar con esta persona. No lo conozco muy bien, pero es mi hermano. Yo quiero platicar con él y saber, hermanos, si resulta que el asunto no era tal y como ellos pensaban, y era un grupo como de 8 hermanos que querían juzgar al hermano. Esto es un desorden, esto es una alteración de la ley de Dios. Hermanos, es cierto que los varones hacen sus reuniones y toman como varones decisiones como cabeza, planear algunas actividades en la iglesia, sí es cierto. Pero eso no le da derecho para corregir a un hermano que ha pecado. Porque ese no es el proceso que el Señor Jesucristo dejó. Él dijo claramente, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque yo soy un Dios de orden y decente. Y así quiero que se hagan las cosas. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, el proceso, hermanos, dice así. Volvemos a Mateo, porque ahí es donde muchos hermanos
Muchas congregaciones, hermanos, cometen estos errores. Y no errores, horrores. Porque, hermanos, híjole, destruyen congregaciones que no crecen porque siempre hay estos conflictos. Porque, hombre, te avergüenzan delante de todos, ahí te exhiben. Sí es cierto que hay que hacerlo, pero primero hay un proceso inicial y no es nada más que así, como se dice comúnmente, a boca de jarro, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, no, hermanos, no. Empezamos, dice la palabra de Dios. Estamos, Mateo capítulo 18. ¿Cuál es el proceso? Dice la palabra de Dios, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la palabra de Dios? Ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué te parece? Este es el mandamiento del Señor. Esto es lo que Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor Jesús nos está diciendo hoy: si tu hermano peca contra ti, no vayas en montón. No te pongas a discutir delante de los demás. No lo exhibas ante la congregación. Esa no es la manera correcta. Ese no es el proceso adecuado. Eso no es algo que está indicando que hay madurez espiritual entre nosotros, porque hay personas que están visitando la congregación. Hay hermanos nuevos que cuando vean estos problemas, hermanos, se van a apartar del camino de nuestro Padre Celestial. Ya no van a volver, porque lo primero que van a decir, hermano, es que es el lugar donde van a comentar con sus vecinos: yo fui a esa congregación de la Iglesia de Cristo y hubiera visto usted cómo se pelean los hermanos allí. Qué triste espectáculo, qué lamentable situación. Y lo digo porque me ha tocado verlo, hermanos. No es una invención mía. No debo mencionar nombres de las congregaciones, pero sí, hermanos, me ha tocado verlo. Me ha tocado vivirlo. Esto no es correcto delante de Dios. Querramos o no querramos, nos parezca o no nos parezca. Hermanos, tenemos que obedecer lo que nuestro Dios ha dejado establecido. Dice: ve y repréndele estando tú y él solos. La palabra griega, repréndele, elencho, quiere decir sacar a la luz. Ve y habla con él. Platica con él. Gracias, hermana Paula, que se ha unido. José Elías Roque, Joel Pérez, que se ha unido. José Luis Espinosa. Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios los guarde y que Dios los fortalezca en donde quiera que estén. Saludos allá a Paolo, hermana Paula. Que Dios los bendiga. Saludos a nuestro hermano Jorge. Y saludos al junior de sus hijos, al mayor. Muy bien. Hermanos, entonces, fíjense bien cuál es el proceso. Dice la palabra de Dios: ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Ok? Ese es el proceso, ese es el orden establecido, esa es la forma, eso es como Dios quiere que se solucione la diferencia entre los hermanos. ¿Sí? No lo vamos a exhibir de primera. No vamos a solucionar el problema en público. Si mi hermano me ha ofendido, yo le voy a decir: hermano, ¿sabe qué? Quiero que me regale 5 minutos de su tiempo. Vengo aquí para platicar un momento con usted, porque, bueno, usted me ha ofendido. Yo siento que usted tiene algo contra mí. Yo siento que usted dijo algo porque tal vez yo hice algo indebido y eso le molestó a usted y eso le orilló a hablar mal de mí. Pero, hermanos, yo quiero aclarar la situación con usted. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? ¿Sabe usted cuál es el pensamiento del mundo? ¿Sabe usted cuál es el... Hermana Brenda, Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos cordiales, alcanzaba yo a verlo de ahí y ya le vi su nombre. Gracias, hermana, por estar unida en este programa. ¿Sabe usted qué acostumbramos a decir nosotros como seres humanos? No, él me ofendió, que él venga y me pida perdón.
¿Cómo voy a ir si es que yo soy el ofendido? Es que yo soy el que sufrió la agresión. ¿Cómo es posible? Pero no, hermanos. Siempre tomamos nosotros la decisión de que la persona que me ofendió es la que debe de venir a pedirme perdón. Yo le he dicho a los hermanos, si algún día te ofendo y me dices que te pida perdón de rodillas, lo hago. Si eso te hace sentir bien, si con eso crees tú que estás haciendo lo correcto, lo voy a hacer. No hay problema. Por mí no hay inconveniente. Lo hago de todo corazón y lo hago con amor, porque lo que yo quiero es agradar a mi Dios y no quiero ser tropiezo de nadie. Pero muchos no piensan así. Muchos dicen, no, él, hermanos, me ofendió y eres el que debe de venir a pedir perdón. Si tienes amor a tu hermano, deberás proceder como dice la Biblia, sin más ni menos. Así como dice, ve tú el ofendido. Si te ofendió, ve con tu hermano el que te ofendió, ve a él. El ofendido, hermanos, debe de hablar con el ofensor, no con otros acerca de este pecado. ¿Hasta dónde es tan amoroso nuestro Dios, nuestro Señor? ¿Sabe usted qué quiere el Señor Jesucristo? Que esa ofenda no trascienda. Que nadie más se entere de ese problema. Si fuese posible mantenerse en privado, dice el Señor Jesucristo, que así sea. ¿Por qué? Porque Él no quiere, hermanos, que tu nombre ande de boca en boca. Porque Él no quiere, hermanos, que anden hablando de ti, que hagan comentarios de ti. Si, bueno, surgió un problema entre los hermanos, bueno, ya se pudieron arreglar, arréglense ya solitos, ¿sí? Arréglense ya tranquilos, en secreto. Pónganse de acuerdo y hasta ahí no pasa más. Nadie más debe de saber absolutamente nada. Por eso dice, ve tú, ve a él, estando tú y él solos. Nadie más. Ni la esposa, ni los hijos, ni el predicador, ni el maestro, ni nadie debe de estar en esa plática. Solamente son dos personas las que deben de figurar en este asunto. Así lo quiere Dios. Así lo dejó establecido. ¿Por qué? Así le plació a Él. Y nosotros, hermanos, no debemos de cuestionar por qué Dios lo dejó así. A nosotros nos corresponde. Dice, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y ahora, ese mismo versículo dice, si te oyere, versículo 15 al final, si te oyere, fíjense bien, o sea, si se arreglaron pues, si solucionaron el problema, si todo terminó con bien, entonces dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Ese es el propósito. Ten en mente lo siguiente. Ten en mente lo siguiente. El propósito de esta confrontación no es sentir mal a tu hermano, no es humillarlo, ¿sí? No, hermanos, no nos equivoquemos. El propósito de esta confrontación es ganar a tu hermano. ¿Qué te parece? Tú como ofendido, como la parte ofendida, vas a ir con la parte ofensora, pero no vas a ir a reclamarle, vas a ir a dilucidar el problema, a sacarlo a la luz, a aclararlo. Pero ¿sabes con qué propósito? No de que tú ganes, no de que tú ganes el argumento, no de que tú seas el ganador, no de que te pida perdón. Vas con el propósito, hermanos, de ganar a tu hermano. Yo les decía a los hermanos el domingo, una vez escuché a la esposa de un predicador decir, cuando yo me propongo hacerle la vida imposible a alguien, me vale. Hermanos, qué espiritualidad. Pero ese mismo pensamiento, ese mismo ideal, lo volvemos a encontrar en las congregaciones hoy en día. Aunque de palabra no lo digan, pero de hechos, hermanos, lo están diciendo.
tristemente, congregaciones que no crecen. Dice mi hijo, papá, estuve en una congregación hace unos días, estuve en una congregación. Yo sé que esa congregación tiene más de 50 años y son muy poquitos, papá. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que se gritan, que no solucionan las cosas como deben de ser, que dicen tú no, tú sí, aquel, pero no hay espíritu de mansedumbre, no hay espíritu de humildad. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes. El estar al frente de una congregación como predicador, como misionero, como evangelista, no nos da ningún derecho a regañar a nadie, ni cambiar los lineamientos de la palabra de nuestro Dios. Claro que sí hay quienes lo hacen. Acuérdense ustedes lo que habla el apóstol Pablo a los Corintios en el primer capítulo de la primera carta. No que haya otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio del Señor Jesucristo. Hay quienes les gusta hacer las cosas a su manera. Como yo soy el predicador, aquí yo soy el que mando. Hace poco una hermana llegó con unas recién bautizadas, jovencitas, y las empezó a regañar, hermanos, así en público, delante de la gente. Y ella decía, ¿saben ustedes quién soy yo? Yo soy la esposa de fulano de tal. Bueno, ¿y qué derecho te da actuar de esa manera? Porque ahí, hermanos, el problema es que estás quebrantando, estás transgrediendo el mandamiento del Señor. Si tú ves que tu hermano ha pecado, si tú ves que tu hermano ha cometido un error, entonces ve con él estando tú y él solos y trata de restaurarlo, que ese hermano no se pierda. Oye, pero si tú le llegas a gritar, ¿sabes quién soy? Oh, es que yo soy el predicador y por lo tanto vas a ser... Espérate. No, eso no te da ningún derecho a cambiar las reglas del Señor Jesucristo. Discúlpeme. Quizás le caiga mal por esto. Quizás usted se ofenda. Pero si usted sigue obstinado en esto, se va a ir al infierno. Así de fácil y así de sencillo. Porque usted está cambiando los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo allí en Lucas capítulo 7, verso 11, dice, bienaventurado el que oye y guarda mis palabras. Si usted y yo hacemos las cosas tal y como el Señor Jesucristo ha dicho, hermanos, ya la hicimos. Estamos del otro lado. Pero si estamos cambiando la palabra de Dios, hermanos, si estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a como a mí me parece, espéreme. Pregunte usted, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el camino? Y ande por él. El Señor Jesucristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Usted podrá ser un predicador muy famoso, muy importante, de mucho renombre en su lugar, pero eso no le va a dar ningún derecho a que usted cambie la escritura, ni tampoco le va a dar derecho a que usted sea salvo. Porque si usted cambia, hermanos, la enseñanza, o si usted es un hermano que porque es un hermano de renombre en la congregación, o por esto y el otro porque ha hecho muchas obras, porque ha hecho mucho beneficio, y eso piensa usted que le da derecho a actuar de la manera que a usted le parece correcto, no tomando en cuenta los mandamientos de Dios, hermano, déjeme decirle que usted está equivocado. Usted se va a ir al infierno. Porque no está cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vas con el propósito no de que se aparte de la iglesia, no que se aparte del camino de Dios, no vas con el propósito de ganar tú. Vas con el propósito de ganar a tu hermano. Leemos una porción más en Santiago capítulo 5, versículo 19. Estamos viendo el proceso. ¿Cómo solucionar un problema? Santiago
capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error. Vuelvo a leer el verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Con qué propósito va usted a platicar con un hermano a solas por un problema que ha surgido? Con el propósito de salvar a su hermano de la muerte espiritual, no con el propósito de que se aparte. Tenga usted en mente eso. Tenga usted mucho cuidado. Cuando alguien le ofenda, no se ponga usted a interpelarlo allí en frente de los demás, como muchas veces se acostumbra, como en muchas congregaciones se ve, como en muchas congregaciones, como en muchos hermanos se hace manifiesto esto. No, hermanos, eso no es correcto. Eso no es correcto. Si usted ve esto en la congregación donde usted está, tome usted nota de este estudio. No lo vamos a terminar hoy. Vamos a continuar el día jueves. Pero tome usted nota, repáselo usted, analícelo bien, medítelo bien, asimílelo bien, póngalo usted en práctica y diga: espérate tantito, ven, lo que tú estás haciendo no es correcto. Ven, vamos a platicar. La palabra de Dios, mucho cuidado, no el hermano Sergio. La palabra de Dios dice que si tú tienes un problema con tu hermano o con tu hermana, ve tú y en privado resuelvan su diferencia o sus diferencias, pero lo vas a hacer con el propósito de ganar a tu hermano para que no se vaya a la condenación eterna. Porque si lo haces de manera inadecuada, se va a ir él y te vas a ir tú. Tengamos mucho cuidado. Continuaremos con el proceso el día jueves, primeramente Dios, 9:15 por radio, 9:30 por Facebook. En las dos plataformas estaremos, hermanos, transmitiendo, hermanos, este mensaje de la palabra de Dios. Entonces ya tenemos ahorita, hermanos, cómo, ya sabemos el inicio del proceso, ya tenemos el primer paso. Cuando nuestro hermano ha pecado contra nosotros, vamos a ir, no vas a llevar a nadie, vas a ir estando tú y él solos, porque lo que el Señor quiere, hasta dónde es tan grande su amor, que este problema no se extienda, que no pase más, que quede entre dos y ahí termina todo. Ahí se queda todo. No es que después que ya haya restaurado, oye, que fíjate que el hermano y que así. Eso es pasado muerto. Ya sucedió, ya se arregló. Olvídese usted, eso no existió. Y ahí está el perdón, ahí está el amor, ahí está la misericordia de nuestro Padre Celestial, que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Gracias, hermanos, a todos los que nos estuvieron siguiendo en este programa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios los fortalezca. Hermanos, por favor, compartan todos estos videos con sus amigos, con los hermanos, que más personas, hermanos, se enteren de estos puntos, para que la iglesia del Señor, hermanos, sea una iglesia donde la gente, hermanos, encuentre amor, encuentre humildad, encuentre mansedumbre, ¿sí? A mí me ha tocado estar en otras ciudades donde dicen: no, yo ir a la iglesia de Cristo y es puro pleito. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, no se nos ha enseñado de la manera correcta. ¿Sí? Queremos hacer las cosas a mi voluntad, a mi manera, dijo aquel. Y esto no es así, esto no es agradable delante de Dios. Compartan los videos de los otros hermanos, las predicaciones de los otros hermanos que están predicando, que van a seguir predicando en este día, porque esto es, hermanos, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Que tenga usted un excelente día, que a la tarde puede usted regresar a su casa y que todo esté tranquilo, lleno de bendiciones. Que Dios le guarde y que Dios le ayude. Gracias por seguirnos en estos programas. Muy pronto vamos a tener un programa para hermanas. Mi esposa se está preparando para dar temas exclusivamente para las hermanas, temas relacionados a la palabra de Dios exclusivamente para hermanas. Lo vamos a tener ya muy pronto. Ya les diremos, le avisaremos con tiempo la fecha. Y así es que, hermanas, prepárense para estar pendiente de esta enseñanza que mi esposa estará dando muy pronto. Que Dios les bendiga, hermanos.